Muy buenas noches. Muy buenas noches. En unos minutos estamos empezando nuestra sesión del día de hoy en el curso de gestión pública. ¿Ya? Vamos a dar unos minutos que se integren otros compañeros. Gracias. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra conferencia magistral. Voy a empezar en unos minutos. Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El día de hoy, estructura de un gobierno regional. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración, con estudios de maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria. He trabajado para la administración privada, también para la Universidad San Ignacio de Loyola, soy docente actualmente. Y bueno, el tema de hoy es estructura de un gobierno regional en el curso de gestión pública. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema.
Gestión pública, en el tema de hoy, estructura de un gobierno regional. Ese es el tema para el día de hoy. Y cuando hablamos de una estructura de un gobierno regional, nos enfocamos directamente a la estructura, a su organigrama, ¿no? Cómo es la gobernación regional, la vicegobernación, los órganos de línea, los órganos de apoyo, los órganos descentralizados, etcétera, ¿no? El gobierno regional, los gobiernos regionales son 25 instituciones públicas, perdón, encargadas pues de la administración superior de cada uno de los departamentos. Son considerados personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos pues de su competencia. Los gobiernos regionales del Perú, que son 25, se componen pues de dos órganos, ¿no? Dos órganos que vienen a ser el Consejo Regional y un gobernador regional, ¿no? Que es elegido cada 4 años y que después de las elecciones ejerce a partir del 1 de enero del siguiente año, ¿no? Antes el término no era gobernador regional, antes del 2015 se utilizó presidente regional, ¿no? Y cuando nos enfocamos, yo he querido escoger el gobierno regional de Piura, que es igual en lo mismo, solo que tienen diferentes dependencias, están ubicados en diferentes pues, departamentos, los gobiernos regionales, pero su constitución, la ley de gobierno descentralizada, tanto para gobiernos locales y gobiernos regionales, es la misma. El gobierno regional de Piura es un organismo que emana de la voluntad popular, es decir, de las elecciones, cada 4 años sale un gobernador regional, ¿no? Tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa, en asuntos de su competencia, constituyendo administrativa, económica y financieramente de un pliego presupuestal. Y nosotros sabemos que el pliego presupuestal, pues, a partir del 1 de enero del próximo año, por ejemplo, ya está, en noviembre se aprueba, en diciembre se publica en el Diario Oficial El Peruano, y a partir del 1 de enero el presupuesto público se comienza a ejecutar, ¿no? Entonces ahí cada gobernación, o sea, el gobierno regional, tanto los gobiernos locales, hacen sus pliegos, ¿no? Como las instituciones públicas, hacen sus pliegos del cuadro de asignación de personal, de obras que vayan a realizar, de los pagos que tienen que hacer a su personal. Todos esos pliegos los considera el presupuesto general de la República, ¿no? El presupuesto público, el cual se ejecuta a partir del 1 de enero del próximo año. Por eso se dice que el gobierno regional es un organismo que emana de la voluntad popular, tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa, en asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, constituyendo pues administrativa, económica y financieramente de un pliego presupuestal. Realiza pues una aplicación coherente, eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural, ambiental, a través de planes, programas, proyectos, orientados pues a generar condiciones que permitan consolidar el proceso de descentralización del país con la dinámica demográfica, ¿no? El desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, ¿no? Orientado también hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades. Y nosotros sabemos, pues, cuando se habla de los programas, de los proyectos en los que tiene que intervenir el gobierno regional, ¿no? Tenemos obras que están haciendo, pues, en Ayabaca, en Huarmaca, y me he quedado sorprendida de ver de que va 1.43% de avance, 1.53% de avance, pero sin embargo ella tiene el 40.58, 40.18 de presupuesto, o sea, ya se le asignó a esa obra, ¿no?
Entonces, ahí tiene que deslindar, pues, ¿no? Ver la Contraloría General de la República, pero eso es un campo muy aparte. Nosotros estamos estudiando qué es lo que hace un gobierno regional. Y según el ordenamiento jurídico, la gestión, pues, de los gobiernos regionales corresponde al gobierno a nivel regional. Este nivel de gobierno fue introducida, pues, en la legislación peruana con la puesta en vigencia de la Constitución del 79, pero inició su activación en la forma que en la actualidad lleva varios años, ¿no? A partir del 2000, al modificarse pues la Constitución del año 93, o sea, cuando se hizo la Constitución del 93, en el proceso que se contempla en ella y en el orden jurídico peruano, todos los departamentos del país han de integrarse para conformar regiones mediante un referéndum hasta que la totalidad del territorio se encuentre regionalizado, y eso es lo que se hizo. Y luego, de acuerdo pues con esa ley orgánica de gobiernos regionales, las responsabilidades de los gobiernos regionales incluyen el desarrollo de la planificación regional, ejecución de proyectos de inversión pública, promoción de actividades económicas y administración de la propiedad pública, ¿no? Luego tenemos pues que en la estructura básica de los gobiernos regionales tenemos pues el Consejo Regional, que es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional, está integrado por el gobernador regional y los consejeros de las provincias de cada región, con un mínimo de 7 y un máximo de 25. Los mismos que son elegidos por un periodo, comentábamos, de 4 años, ¿no? El mandato es irrenunciable, pero revocable conforme a la ley de la materia, ¿no? La presidencia, la gobernación regional, mejor dicho, es el órgano ejecutivo del gobierno regional. El presidente del gobierno regional es elegido por sufragio directo, así como el vicepresidente por un periodo pues de 4 años. El mandato, como se dice, es irrenunciable también. El vicepresidente regional, o llamado teniente gobernador, desde el 2015. Luego tenemos el Consejo de Coordinación Regional, que es un órgano consultivo y de coordinación del gobierno regional con las municipalidades y por los alcaldes provinciales y por los representantes de la sociedad civil, con las funciones y atribuciones que señala la presente ley. El gobernador regional, conjuntamente con el vicepresidente regional y las gerencias regionales, las mismas que son dirigidas por la gerencia general, ¿no? Tenemos el gobernador regional, conjuntamente con el vicepresidente, es elegido por voto directo por un periodo de 4 años. El presidente, su cargo es de manera exclusiva, teniendo como única excepción que ejerza pues la función docente, ¿no? O sea, ahí es, pero es de forma exclusiva. En las cuales se constituirá pues 5 gerencias regionales: la de desarrollo económico, la de desarrollo social, la de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, la de infraestructura, la de recursos naturales y gestión del medio ambiente, ¿no? Y de qué cuando hablamos de la estructura, ¿no? De acuerdo, pues, al artículo 191 de la Constitución Política y la ley de la reforma de los artículos 191, 194, 203 de la Constitución Política del Perú, la estructura orgánica básica de los gobiernos regionales está conformada, pues, por el gobernador regional, ¿no? Tenemos que constituye, pues, el gobernador regional constituye pues un órgano ejecutivo y sus funciones incluyen proponer, ejecutar el presupuesto, designar a los oficiales del gobierno, promulgar decretos, resoluciones, ejecutar planes, programas regionales, administrar las propiedades y rentas regionales, etcétera, ¿no? De acuerdo a la ley de los gobiernos regionales, la ley 27867. Y cuando hablamos del Consejo Regional, ¿no? El Consejo Regional debate y vota sobre el presupuesto sugerido por el presidente regional. También supervisa, pues, a todos los oficiales de gobierno y puede poner de su cargo al gobernador regional o al vicepresidente o a cualquier miembro del consejo.
¿no? Según la ley orgánica de los gobiernos regionales. El gobernador regional y el consejo regional sirven por un periodo de 4 años, según la ley 27867, ¿no? El gobernador regional y el vicegobernador regional no pueden ser reelectos inmediatamente, aunque transcurrido un periodo como mínimo pueden volver a postular, ¿no? Y tenemos pues que el Consejo de Coordinación Regional viene a ser la composición del Consejo, está conformado por el presidente, o sea, por el gobernador regional, quien lo preside, pudiéndole delegar funciones al vicepresidente regional, ¿no? También los alcaldes provinciales de la región, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, la proporción de los alcaldes provinciales y la sociedad civil será de 60% y 40% respectivamente. El Consejo Regional invitará a los alcaldes regionales, a los alcaldes distritales y representantes de la sociedad civil en las mismas proporciones de 60-40, establecidas para los miembros plenos. Al menos la tercera parte de los representantes de la sociedad civil deberá corresponder pues a instituciones de empresarios y productores, ¿no? Y cuando hablamos del Consejo de Coordinación Regional, en cuanto a los representantes de la sociedad civil, los representantes de la sociedad civil son elegidos también democráticamente por un periodo de 2 años por los delegados legalmente acreditados de las organizaciones tanto de nivel regional y provincial, según corresponda, y que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto el gobierno regional, ¿no? Y por ello, la ley orgánica de los gobiernos regionales estipula pues la transferencia gradual de las funciones del gobierno central, en su principio, ¿no?, a las regiones. Y se hizo su acreditación como para embarcarse pues en las tareas asignadas como gobiernos regionales, ¿no? Tenemos el régimen de sesiones también. El Consejo de Coordinación de Sesiones del Consejo de Coordinación Regional se reúne pues ordinariamente 2 veces al año y en forma extraordinaria. Cuando lo convoque el presidente regional, puede ser convocado para opinar sobre cualquier asunto o consulta que requiera el gobierno regional, siendo su naturaleza la concertación, la consulta, sus acuerdos en consenso, se toman pues en consenso, todo de acuerdo, funciones del Consejo Regional. Los miembros del Consejo de Coordinación Regional emiten opinión consultiva, concertando siempre entre sí. Concertan pues sobre el plan anual y el presupuesto participativo anual, el plan de desarrollo regional concertado, la visión general y los lineamientos estratégicos de los programas componentes del Plan de Desarrollo Regional Concertado. También tiene que ver otras que le encargue o solicite el Consejo Regional. El Consejo de Coordinación Regional no ejerce funciones ni actos de gobierno, ¿no? Los gobiernos regionales, por eso se dice, son los que se encargan de las instituciones públicas encargadas de la administración superior, cada uno de los departamentos con autonomía, por eso se dice autonomía política, económica, administrativa, y para los asuntos de su competencia en el marco pues de un Estado unitario y descentralizado, ¿no? Y por eso decíamos que se compone pues de ese consejo regional y un gobernador regional, ¿no? Y está conformado pues por ese universo de gobiernos regionales, el mismo que alcanza, como decíamos, un número de 26. Cada uno de ellos tiene por eso un pliego presupuestario, ¿no? De acuerdo a esa ley de los gobiernos regionales, la ley 27867, ¿no? Y por eso el gobierno regional es un organismo que emana, como se dice, de la voluntad popular, tiene personería jurídica con derecho público, ¿no? Y realiza pues una aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, ¿no? Promueve esos proyectos de inversión y también los proyectos de inversión pública, que son los que generan empleo y son los que van solucionando
problemas dentro de su misma jurisdicción, sea por lluvias torrenciales, buscan canalizar, hacer las defensas ribereñas, ejecutar puentes, construir puentes, construir hospitales, etcétera, mejorar la infraestructura educativa, sea de centros educativos iniciales o primarios, secundaria, y promueve pues esa inversión que vaya pues en beneficio de todos los pobladores y más de su jurisdicción, ¿no? De todo lo que concierne dentro de su jurisdicción. Por eso se dice que realiza una aplicación coherente, eficaz de las políticas e instrumentos, ¿no? De desarrollo económico, social, poblacional, cultural, ambiental, a través pues de planes, programas y proyectos, ¿no? Como decíamos, proyectos de inversión orientados pues a generar condiciones que permitan pues consolidar el proceso de descentralización, ¿no? Del país y del crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, ¿no? El desarrollo social equitativo, que es lo que se persigue, ¿no? Una equidad, ¿no? Dentro de su jurisdicción también hay zonas rurales, allí también tiene que llegar los gobiernos regionales instruyendo, capacitando también, formando, hemos visto cooperativas, incentivando la inversión privada en ciertos sectores, sea, por ejemplo, en estos momentos con la panela orgánica, con el cacao, con eh, de trucha también hay reservorios, ¿no? Donde se cría trucha, ¿no? Y justamente, ¿no? La finalidad de esos proyectos que hay de inversión, también aparte de ejecutar, mejorar la infraestructura, ¿no? De las mismas poblaciones. ¿Para qué? Para que puedan mejorar su calidad de vida, que es lo que se persigue dentro de su gobernación regional, mejorar en todos los aspectos, infraestructura urbana, infraestructura educativa, puentes, hospitales, postas, generando pues esa satisfacción que es la que busca el Estado de ver presupuestos por resultados, ¿no? ¿Qué resultados se ven en la ejecución de tales proyectos? Y eso es lo que se busca mediante la ejecución pues de proyectos de inversión, que muchas veces va de la mano de la inversión privada, ¿no? También. Y justamente la misión, por decir, del gobierno regional de Piura, su misión es conducir, promover el desarrollo sostenible, integral, inclusivo de la población del departamento de Piura con acceso pues a bienes, ¿no? Que vayan pues mejorando, como se dice, pues, ¿no? La infraestructura y todo lo que deviene pues en el mejoramiento de su gobernación, ¿no? Y así en diversas gobernaciones regionales, ¿no? Pues que están, por ejemplo, el gobierno regional de Arequipa, el gobierno regional de Lambayeque, etcétera, ¿no? De los gobiernos que existen actualmente, que son 26. Y en la organización del órgano ejecutivo, ¿no? Del gobierno regional, el órgano ejecutivo del gobierno regional se organiza pues en gerencias regionales coordinadas y dirigidas por una gerencia general y se complementa pues con los órganos de línea, de apoyo, de asesoramiento, de control, que establece pues el reglamento correspondiente conforme pues lo determine cada gobierno regional de acuerdo pues a los límites presupuestales asignados para su gasto corriente, ¿no? Ellos han hecho su pliego y en su pliego pues ya no pueden, como se dice, salirse salvo que tengan pues ingresos y una parte también le financia el Estado, ¿no? Porque los gobiernos locales y los gobiernos regionales también tienen sus propios ingresos. El Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Les corresponde pues las funciones, atribuciones que se establecen en la ley la ley de los gobiernos regionales, ¿no? Y aquellas que le sean delegadas. Está integrado por el presidente regional, el vicepresidente regional y los consejeros regionales elegidos en cada región. En las sesiones tenemos la sesión de instalación del Consejo Regional, que es convocado pues para sesión de instalación el 1 de enero
después de ser elegido, ¿no? Si hay elecciones el próximo año, por decir, el siguiente año, a partir del 1 de enero, comienza sus funciones el gobernador regional, ¿no? Y para ello, pues, es convocado una sesión para el 1 de enero, en el cual el gobernador regional ha sido elegido y comienza su función. En la sesión de instalación, el consejero de mayor edad toma juramento al presidente, acto seguido, el presidente regional toma juramento al vicepresidente y los consejeros. En el régimen de sesiones, el Consejo Regional pues se reúne en sesiones ordinarias, extraordinarias, de acuerdo pues a lo que establece su reglamento, ¿no? Deberá reunirse como mínimo en una sesión ordinaria al mes, ¿no? Adicionalmente, se convocará a solicitud de 1/3 del número legal de consejeros. Por eso decimos que el gobierno regional, por ejemplo, de Piura es un órgano con personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, que tiene a su cargo la administración superior del departamento de Piura, y cuya finalidad es el desarrollo social, cultural, económico, y tiene su sede pues en la capital regional, que es la ciudad de Piura. Está constituida, por eso se dice, por el gobernador regional y el consejo regional, ¿no? Y el órgano ejecutivo está conformado por ese gobernador regional, que actualmente es el doctor Servando García Correa, el vicegobernador regional es Marco Antonio Purizaca Pareja. Luego tenemos en las funciones específicas, ¿no? Que está dentro del gobierno, de los gobiernos regionales y más, por decir, en esta gobernación. Las funciones específicas que ejercen los gobiernos regionales se desarrollan en base, pues, a las políticas regionales, ¿no? Las cuales, pues, se formulan en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región. También otra de las funciones es diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, ¿no? Los programas de desarrollo de la cultura, de la ciencia y de la tecnología, el programa de desarrollo del deporte, de la recreación de la región, en concordancia pues con la política educativa nacional. Y justamente en el proyecto educativo regional pues se está tratando de cubrir esas brechas, ¿no? De esa poca conectividad que tienen los alumnos que están en zonas rurales, debido pues a que no tienen los servicios básicos como agua, luz, desagüe, y mucho menos el internet. Y nosotros sabemos que ahora se considera pues a una persona, si no está en la conectividad, en lo del internet, pues como un analfabetismo, ¿no? Porque ya estamos viviendo la época de la tecnología y hemos visto pues muy lamentable el atraso que tienen los niños que están en zonas rurales, porque si bien es cierto, los docentes están muchas veces enfocados también en prepararse para lidiar con luego de la pandemia, pues prácticamente se hizo este confinamiento y se hizo pues lo que es las clases virtuales. Y muchos de los niños pues no existe tal virtualidad porque no pueden con Aprendo en Casa, ¿no? Llevar como se debe de las clases, ¿no? Que son diferentes a las presenciales. Y pudiera ser mejor si no se hubiera descuidado tanto las zonas rurales, ¿no? Y vemos que lamentablemente en la costa tenemos un aproximado de un 64-70% de conectividad, pero si vamos avanzando a la sierra, a la selva, la conectividad falla, ¿no? Yo lo he visto en un programa que tuve de participar, ¿no? Con directores de diferentes instituciones educativas, y la conectividad fallaba en la sierra, en la selva, en la misma costa, porque estaban instalados pues en sus zonas rurales, se habían quedado en la época de la pandemia ya a dictar sus cursos en sus instituciones educativas, y se vino el confinamiento y tenían que recibir, y era muy penoso ver que los profesores pues para su capacitación
podían tener los megas de, como se dice, del internet, ¿no? Para darle internet a su lacto, pero la conectividad fallaba. Entonces, en eso también está viendo los gobiernos regionales, más el gobierno regional de Piura, para solucionar esos problemas, solucionar esas brechas que hay, ¿no? Por eso los gobiernos regionales tienen esa finalidad, esa descentralización para decidir en cuanto a los programas de política educativa nacional, ¿no? También diversificar los currículos nacionales incorporando pues contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica, y respondiendo pues a las necesidades e intereses de los educandos. También se trata de promover una cultura, ¿no?, de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Tanto es el poblador de la sierra como el poblador de la costa, todos tienen los mismos derechos. Entonces no se puede diferenciar que unos reciban, siendo instituciones públicas, instituciones educativas públicas, tengan mucho más beneficios que otros niños que están en zonas de frontera o zonas alejadas a la misma ciudad, en poblaciones, como decíamos, sin los servicios básicos que impiden pues llevar una educación de calidad. Y ahí se enfoca por eso los gobiernos regionales, ¿no? Promover, por eso regular, incentivar, supervisar los servicios referidos tanto a la educación inicial, a la educación primaria, a la educación secundaria, a la superior no universitaria, en coordinación con el gobierno local y en armonía pues con las políticas y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población. También en modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa, propiciar la formación de redes de instituciones educativas en coordinación con el Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que trabaja en Morropón y viendo que falla, no hay conectividad, ella misma va y solicita a sus alumnos para darles esas clases presenciales con copias, con material, para que no estén atrasados en estos tiempos, ¿no? Y ha conseguido, por decir, la antena es para Morropón, la antena para tener internet, ¿no? Los alumnos de su escuela, ¿no? También, y eso es, como se dice, integrarse, tener empatía también, ¿no? Que como uno ha tenido oportunidad, por decir, de recibir otra calidad de enseñanza, también impartir los conocimientos y que lleguen a otras provincias o zonas alejadas de nuestro departamento. También ejecutar, evaluar, ¿no? Evaluar conjuntamente con los gobiernos locales los programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, ¿no? También integrar los distintos programas educativos regionales en una política orientada pues en lo económico, a la mejora de la productividad y competitividad de la región, y en lo social propiciar pues la igualdad de oportunidades, la integración y la inclusión a nivel regional, ¿no? Si hablamos de inclusión, tiene que ser pues inclusión tecnológica, inclusión educativa, inclusión en la salud, ¿no? Compostas pues que tengan medicamentos, el personal tanto administrativo, personal, los médicos, las camas, en los posibles internamientos para que no estén viniendo de zonas lejos, ¿no?, de la ciudad para buscar una cama o ser tratados de alguna dolencia, ¿no? Se deberían equipar esos centros, también esas postas, esas instituciones educativas, que tengan no solamente, como se dice, la infraestructura, ¿no? Que sea de ladrillos y todo, sino que tengan la conectividad, que tengan los servicios básicos sus poblaciones, porque población que se educan no se le puede mentir, ¿no? Una población que es educada va hacia ese futuro con mucho más optimismo, ¿no? No, es muy lamentable cuando pasan por los noticieros, ¿no?, de esos niños desesperados por conseguir una señal para poder seguir con sus clases, ¿no? O cómo pueden impartirse
la educación, por decir, en zonas donde no existe ni la radio, ¿no? Entonces, ¿cómo reciben esos niños, no? Entonces, quizás allí, y si analizamos, mucho de esas poblaciones no padecen de COVID, ¿no? Entonces, tendría que, como se dice, volver a la presencialidad para recuperar esos 2 años, o una, por decir que empiecen desde enero ya a recibir, a impartirles, pues, recuperar esas sesiones que no se han hecho en su oportunidad o que se han hecho ligeramente, ¿no? También integrar, se dice, los distintos programas educativos, por eso se dice regionales en una política regional integral, política integral orientada tanto en lo económico, a la mejora, como decíamos, de la productividad y competitividad de la región. Lo vemos, ¿no? Con cooperativas que ya existen, por ejemplo, en la zona de Piura, ¿no? En cuanto a la trucha, en cuanto a las, la azúcar, eh, bueno, ya no me acuerdo en este momento, la panela orgánica, el cacao y otros productos que la región produce, ¿no? Y que ha permitido que, por decir, se formen cooperativas del banano orgánico, ¿no? Que ya empresas compran su producción y les mejoran, ¿no? Hay una responsabilidad social de estas empresas, pues, de mejorarles tanto en pistas, veredas, parques o alguna institución educativa, ¿no? Y así se va mejorando esa calidad de vida de esas personas, ¿no? Que tienen derecho, como todo ciudadano peruano, ¿no? A esa inclusión a nivel regional. Luego tenemos que los recursos de los gobiernos regionales son recursos de los gobiernos regionales los señalados por la ley de las bases de descentralización. Tenemos las empresas del Estado de alcance regional de su circunscripción que transferirá al gobierno regional. También lo son los recursos financieros transferidos correspondiente a todos los proyectos de inversión de alcance regional a cargo, pues, del respectivo Consejo Transitorio de Administración Regional. Los generados por los permisos, la licencia, las autorizaciones, las concesiones que otorgue el gobierno regional y todos los proyectos de inversión pública en ejecución, pues, de alcance regional que serán transferidos por el gobierno nacional en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud, medio ambiente, ¿no? Presentes en su circunscripción de acuerdo, pues, a lo establecido. También tienen participación del canon minero, por ejemplo, los gobiernos distritales donde existen, se explote estos recursos, ¿no? También hay criterios, y en el gobierno regional, por ejemplo, si hay canon minero, ¿no? Tiene un 25% los gobiernos regionales, ¿no? Las universidades también tienen una asignación de acuerdo, pues, si existe dentro, si hay explotación de estos recursos. Y en el control y defensa de los intereses del gobierno regional. La fiscalización, el gobierno regional está sujeto, pues, a la fiscalización permanente del Congreso de la República, del Consejo Regional y la ciudadanía, y conforme esto, pues, a la ley y al reglamento del Consejo Regional. La fiscalización se ejerce con arreglo, pues, a esos principios de gestión pública regional señalados en la ley. El control a nivel regional está a cargo del órgano regional de control interno, el cual depende funcional y orgánicamente de la Contraloría General de la República, conforme, pues, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Y bueno, aquí el otro día también tenía de que la Contraloría General de la República, si no me equivoco, tiene oficinas en los gobiernos regionales y debería funcionar con mayores recursos, y como siendo un órgano autónomo debería funcionar independientemente de los gobiernos regionales, con oficinas, pues, muy aparte para evitar malos entendidos, ¿no? Dentro de lo que es su función como Contraloría General de la República. Y cuando hablamos de la defensa judicial, ¿no?
Tenemos la defensa de los derechos e intereses del Estado, ¿no? A nivel de gobierno regional se ejerce judicialmente por un procurador público regional, nombrado por el presidente regional previo concurso público. El procurador público regional ejercita pues la representación, la defensa en los procesos y procedimientos de que el gobierno regional actúe como demandante, ¿no? Demandado o denunciante, denunciado o por parte civil, pudiendo prestar confesión en juicio en representación pues del gobierno regional y convenir en la demanda o desistirse de ella. De eso se encarga el procurador público regional. En juicio previamente también autorizados por resolución ejecutiva regional de acuerdo con acuerdo de los gerentes regionales, ¿no? Y desde el 1 de enero del 2019 también el órgano administrativo, ¿no? De los gobiernos regionales, de la gerencia regional, tiene pues la gerencia regional, gerencia general regional, la gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial, la gerencia regional de desarrollo social, la gerencia regional de saneamiento físico legal de la propiedad rural y estata, gerencia regional de infraestructura, gerencia regional de desarrollo económico, gerencia regional de los recursos naturales y gestión del medio ambiente, ¿no? Mucho se busca esa coordinación para evitar, por decir, que no se prolifere, por decir, los residuos sólidos, ¿no? Que haya ese control en el medio ambiente, controlando, pues, haciendo ese control que debe existir en otros gobiernos regionales, porque, por ejemplo, con mucha sorpresa vemos el sistema de control de los residuos sólidos en Chiclayo, ¿no? Muy lamentable, ¿no? Muy lamentable porque donde uno pasa por avenidas principales y están los montículos de basura, cosa que no se ve en la ciudad de Piura, ¿no? Y si uno va a otras zonas también está bastante controlado. Y en el proceso de transferencia, la elección de representantes al Consejo Regional, al Consejo Nacional de Descentralización, los presidentes regionales convocados por la presidencia del Consejo Nacional de Descentralización, dentro de los 30 días siguientes a su instalación, eligen a sus 2 representantes ante dicho organismo, con una votación de 2/3. Los alcaldes provinciales convocados por el presidente del Consejo Nacional de Descentralización se reunirán dentro de los 30 días de instalados, o sea, por decir, si ejercen a partir del 1, entre los primeros 30 días de instalados para elegir, pues, a su representante ante dicho organismo, por una votación también de 2/3 de los asistentes. Los alcaldes distritales, ¿no? Convocados por el presidente del Consejo Nacional de Descentralización, desarrollarán, pues, asambleas provinciales dentro de los 30 días de instalados para elegir, pues, un delegado que los representará en una asamblea nacional de delegados de alcaldes distritales en las que se elegirá por mayoría de 2/3 de los asistentes a sus representantes al Consejo Nacional de Descentralización. El sistema electoral, perdón, prestará pues su apoyo técnico para los efectos de esta elección, ¿no? Y en el plan de capacitación a nivel regional tenemos la detección de necesidades, el diseño, la validación, la aplicación, la evaluación y el seguimiento, ¿no? Y en los planes de capacitación y asistencia, el Consejo Nacional de Descentralización formulará, aprobará ese plan de capacitación en gestión pública a nivel regional, con la finalidad de mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y acelerar ese proceso ordenado de transferencia, el cual será refrendado por el Consejo de Ministros, ¿no? Y en la actual, pues, en la gestión pública actual se busca esa modernización del Estado, en esa participación también ciudadana, pero más que todo en la modernización del Estado, que no significa tener tecnología de punta, sino también en esa
capacidad de gestión de la misma institución, por decir los gobiernos regionales, y que también su personal, sus funcionarios públicos, gerentes de área, etcétera, estén capacitados pues en las tecnologías de la información, también en el manejo pues eficaz y eficiente tanto de los recursos humanos, tecnológicos, y en esa, ahora pues en esa digitalización también que deben de tener cada servidor público de los documentos, y mucho más cuando se refiere pues al área de abastecimientos, licitaciones públicas, convocatorias que se realicen. Debe haber pues ya ahora pues no solamente en papel, sino ya digitalizados los documentos, ¿no? Y eso, por eso conlleva pues a una administración pública más eficiente, ¿no? Más modernizada, ¿no? Y en ello también van los planes de capacitación a nivel regional. Y en los mecanismos de sostenibilidad fiscal del proceso de descentralización, en los mecanismos de sostenibilidad fiscal del proceso de descentralización, la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal establece pues los mecanismos de sostenibilidad fiscal del proceso de descentralización. La reglamentación de estos mecanismos corresponden pues al Ministerio de Economía y Finanzas con opinión del Consejo Nacional de Descentralización, en todo lo referente pues a los gobiernos regionales, ¿no? Tenemos que ver que todos, o sea, esos mecanismos de sostenibilidad fiscal es para poder ver también el fortalecimiento, ver los presupuestos, ¿no? En esa transparencia fiscal que debe existir para lograr pues un proceso realmente de descentralización. Muy bien, estamos, como decíamos, dentro de las funciones de los gobiernos regionales, tiene diferentes funciones. En primer lugar, dirigir, como todo gobierno regional, dirigir, programar, ejecutar, evaluar y supervisar las actividades tanto técnicas y administrativas del servicio que prestan, ¿no? Propender también a la expansión de las instalaciones del complejo, por ejemplo, de pozos existentes y casa de fuerza, asegurando rentabilidad económica y financiera. Establecer, en coordinación con la Gerencia General Regional y organismos públicos y o privados, normas, procedimientos y controles a fin de preservar, por ejemplo, en Piura, de la zona de Bayóvar, ¿no? Establecer también dentro de sus funciones como gobierno regional, establecer normas generales para actualizar tarifas de venta de agua para su aprobación mediante resoluciones regionales, ¿no? También establecen normas, ¿no? Normar, como se dice, comentar y divulgar la investigación científica y tecnológica en el ámbito de su competencia, o sea, en la región Piura. Ejecutar también la prestación de servicios por convenio y o contrato con instituciones públicas y privadas en actividades de su competencia en forma eficaz. Y justamente hace poco se ha firmado un convenio con Ayuda en Acción, por decir, para mejorar en cuanto a educación, a salud, a llegar pues a poblaciones rurales, ¿no? Y lo hace con participación del gobierno regional de Piura. También, por decir, proponer y adecuar normas y directivas internas para mejorar la función administrativa para aprobación del presidente regional y otras funciones que le sean asignadas. O sea, vemos que dentro de la descentralización, si bien ha sido buena en el sentido de que ha permitido a muchas regiones realizar proyectos de inversión, pero todavía hay mucho que observar en cuanto a la descentralización, en cuanto al control de esas adjudicaciones directas que muchas veces se realizan con aprovechamiento pues de la ley, de los decretos de urgencia que ha habido en cuanto a la salud, ¿no? En políticas públicas pues se ha establecido como prioridad la salud en este
obstante pues las vacunas, ¿no? Entonces hay gobiernos regionales que han hecho, como decir, ese aprovechamiento de esas adjudicaciones directas por el estado de emergencia, con resultados que ya estamos viendo, ¿no? De 26 regiones, 19 están siendo ya observadas por la Contraloría General de la República, con muchos de sus gobernadores regionales como se dice, en juicios, ¿no? Para demostrar su inocencia o ver, pues, en lo que están implicados, lamentablemente, ¿no? Bueno, no sé, a ver, un momentito. No sé, estoy llegando, no sé si hay preguntas al respecto. Que podemos, vemos pues que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, todos tienen asignaciones del presupuesto general del presupuesto público, ¿no? Y que también tienen sus ingresos propios, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales, ¿no? Ahora, en la ley de descentralización se evitó pues, se trataba de evitar esa, eh, permanente de viajar a Lima, solicitar los permisos si se iba a hacer una obra, si se iba a poner instalaciones eléctricas, ir con el expediente hasta Lima en forma engorrosa, cuando ahora pues hay directivas para realizarlos, ¿no? Se solicitan esos proyectos como lo están ejecutando el gobierno regional de Piura en varias poblaciones, mejorando pues la infraestructura educativa para muy prontamente quizás el reinicio de las clases, también las instituciones, las postas médicas, los centros de salud de poblaciones alejadas, ¿no? Pero que también hay sus observancias en el sentido que lo he visto, pues, ¿no? 1.43 de avance y 40.18 ya de entrega a cuenta, ¿no? No sé, debe estar quizás en el mismo contrato, uno no puede decir esto está mal, quizás recién han empezado, ¿no? También, ¿no? Eso en cuanto a los gobiernos regionales que debemos tener en cuenta, pues, que cumplen su función, pero siempre se tiene que ir a los resultados, a cubrir esas brechas, esas necesidades, tanto en la salud, en la educación, porque ¿quién más que el gobernador regional conozca, pues, de toda su población cuáles son esas necesidades apremiantes existentes ya y cuáles se les puede dar prioridad de darle solución? Y en lo educativo, pues, es a nivel nacional. No nos equivoquemos, no todos estamos con una computadora todo el tiempo, ¿no? No hay niños que no tienen ni radio para recibir las señales. Entonces, hay mucho por hacer y las gobernaciones para eso están, ¿no? Para, con la de mano, también con instituciones privadas, poder llevar soluciones, ¿no? Como se dice, no se va a solucionar el 100%, pero por algo se empieza, ¿no? Entonces, esa es su función de las gobernaciones regionales, no solamente de tener sesiones y luego cobrar, ¿no? Sino de hacer, mejorar la infraestructura de toda la población, porque en realidad es toda la población que clama, por ejemplo, por defensas ribereñas, que clama por decir por mejores instituciones educativas, por mejores puentes, etcétera. Si esa es la necesidad de Piura, imagínense la necesidad de cada gobernación, ¿no? Imagínense Arequipa, Tacna, Moquegua, etcétera, Loreto, todos los departamentos del país tienen, después del COVID-19, necesidades apremiantes, ¿no? Soluciones que deben de llegar, pero con un buen análisis. ¿Y quién más dentro de la gobernación para analizar esas situaciones y enmarcarse, pues, en realizar esos proyectos de inversión, tanto públicas como privadas, porque se necesita, se agiliza el empleo y hay resultados luego, ¿no? Los vemos cuando ya hay inversión, entonces esas personas también pueden comprar, mejorar su calidad de vida, ¿no? Y también va en beneficio de todas la población, la construcción de un nuevo hospital, que ya no tengamos, por decir, para tratamiento de cáncer, ir al INEN a Lima, ¿no? Se podría hacer en cada, uno en cada región, ¿no? Por decir,
y se va mejorando también, ¿no? Ver, gestionar, ¿no? Ver esa infraestructura educativa, ahora que ya inician las clases, no solo de arreglar 1, 2, 3 colegios y que vemos, por decir, en inversiones en otras poblaciones que son muy exorbitantes y que se deben analizar a ver cuál es, cómo está ese expediente técnico y cómo va el inicio de obra y la cuenta de obra y cómo va en su ejecución, ¿no? Y eso es lo importante, por eso también se pide bastante la participación ciudadana y los felicito a ustedes de que están llevando el curso de gestión pública porque es necesario, si vamos a ocupar un puesto, vamos a tener que tener un perfil del servidor público, ¿no? Uno, como se dice, no se va a servir, porque a veces parece ser que las personas nos olvidamos que los puestos quedan y las personas pasan por los puestos, ¿no? Es un principio dentro de la administración y parece ser que muchos no lo entienden, ¿no? Creen que engañan a todos siendo malos funcionarios, ¿no? Y para eso está justamente lo importante de los gobiernos regionales es satisfacer esas necesidades y esa inclusión, cubrir esas brechas que son tan importantes dentro de los gobiernos regionales, tanto como los gobiernos locales. Muy bien, veo una... A ver. ¿Por qué hay deficiencias en la utilización del presupuesto asignado a los gobiernos regionales? Muy buena pregunta, ¿no? Y nos enfocamos, pues, quizás justamente el tesorero de acá del gobierno regional está ya preso porque admitió una carta fianza de una empresa fantasma en Trujillo, ¿no? Entonces, yo no sé, el gobernador regional dice no saber nada, pero ya, bueno, eso ya está en investigación y es de pensar, como dicen, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Hay vacíos, ¿no? Hay vacíos que poco a poco quizás se irán mejorando, ¿no? Pero esperemos que no pasen más años, sino que haya, como se dice, una muerte civil y castigos ejemplares y que todo lo mal habido, o sea, propiedades que tengan, que sean confiscadas, ¿no? Eso es lo primordial que se tiene que exigir, porque ya como país, como se dice, donde se pone el dedo salta la pus, o sea, es una vergüenza pública, ¿no? Uno dice, ¿no? Para eso educo uno a mis hijos, para eso también pagamos impuestos, para ver estos resultados, porque no solamente es uno la que paga, paga la mayoría de la población en diferentes formas, pagando su predial, pagando su licencia de construcción, su licencia de funcionamiento, para ver si ese negocio prospera, y vemos pues resultados muy oscuros, ¿no? Y esperemos, salvo de 26 gobiernos regionales, que sean 19 ya los observados, ¿cuántos ya están en la cárcel? Entonces todavía queda mucho que hacer, ¿no? Quizás el Poder Judicial, el mismo Congreso, establecer pues esas leyes que son necesarias para un control más efectivo de los presupuestos que se asignan para proyectos de inversión dentro de cada región. Muy bien, he llegado a mi al término de mi conferencia magistral. Nos vemos la próxima semana, ¿no? No, el sábado, estamos jueves, el sábado nos vemos. El sábado, si Dios quiere. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches con todos.